Tremendo, tremendo. Todos estaban arreglando. A reflexionar. A todos les quedaban vacaciones y digo, a mí no me quedan vacaciones. La realidad nos interpela a sumar conocimientos para juntos co-crear. Somos 3 nada más para toda la provincia y los mandan a todos donde estoy yo, ¿viste? Los martes Claro. de 19 a 21 horas. Estoy viendo cada cosa. Y la doctora María Gabriela Baños. Arrancamos. Continuamos en la segunda parte, segunda hora de Pensar no cuesta nada. 20 horas 10 minutos clavadas hasta las 21. Los vamos a acompañar. Estaba viendo por acá la ventana de la radio del estudio que está feo, está nublado, mucho viento se levantó, está anunciado lluvia, que se va a alargar seguramente cuando pare el viento, ahí va a ocurrir la lluvia. Esperemos que eso no suceda. Que te deje llegar a Banfield. Claro, exactamente. Porque en última instancia te quedás allá y mañana volvés mañana, pero que te ayude, digo, que Sí, te deje sí. llegar a Banfield. Vuelvo mañana, sí, vuelvo Claro, mañana. claro. Continuamos entonces en la segunda parte, no sé qué pasa aquí. Es eso, ahí está. Es la energía, mi cuerpo tiene mucha energía hoy, este día. Tu cuerpo pide salsa, boloñesa, fileto, De todas. 4 quesos. De todas, desde que descubrí el grupo de música Los Ángeles Azules, bailo salsa, bailo un montón de cosas. Bien. Trompeta, todo. Muy No, bien. pero yo hablaba de otra salsa, no importa. Bueno, No, no, vamos, todas, vamos. Todas las salsas, todas. Vamos, que tenemos acá al invitado, que si no se nos va a poner ansioso. Muy bien. Llegó al piso el Ahora doctor le vamos a dar- psiquiatra Claudio Rubo. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, vos sos de la casa, no sos un invitado, vos sos un columnista, sos de la casa, sos parte del equipo. Justamente al principio hablábamos con Juan, qué equipo que tenemos, que hemos logrado formar. Así que, bueno, hoy nos vas a hablar de, contanos, Les que voy a ya hablar te voy a dar cámara. Del héroe, que lo he venido mencionando en los encuentros previos, varias veces lo mencioné. Sí. Incluso conté algo de la mitología, ¿sí? Y les voy a transmitir por qué, por lo menos para mí, en mi modo de concebir la medicina y cómo yo la ejerzo, es un capítulo fundamental, central. Ya les decía ayer, para mí pensar la transformación y el cambio personal, la mejor forma de pensarlo es por la vía del viaje del héroe, les decía Bien. yo. Les decía que a veces pasa, uno encuentra pacientes que de pronto, después de un cierto trabajo, descubren, esto me pasó por esto, bueno, claro, estoy hipertenso por tal y tal motivo, por este modo de vida, entonces estoy hipertenso, se llega a un diagnóstico. Bueno, claro, pero con saberlo no alcanza, hay que emprender un viaje hacia la curación, que es un poco lo que habíamos hablado en el primer encuentro que estuve, que yo les hablaba de la enfermedad como camino. Y hoy lo habló, qué bárbaro, ¿no? Esto de cómo se terminan Entrelazando los temas, ¿no? los temas desde su abordaje, Gonzalo, el terapeuta chamánico, esta necesidad de ir como primero a escucharse, a conectarse con el ser interior, la introspección, para después justamente poderse responder estas preguntas que yo le contaba, y no sé, calculo que en tu experiencia no es muy común, no sé si te ha pasado, pero cuando por ahí le pregunto, ¿qué te gusta? No sé qué me gusta. Es una pregunta tremenda esa pregunta. Sí. Hacerle a alguien esa pregunta y lo pones muy incómodo. ¿Y a vos qué te gusta? Mirá vos. ¿Y vos qué querés? Porque claro, rápidamente vienen las contestaciones automáticas. Porque yo quiero estar tranquilo, quiero ir a pescar, quiero tener mucha plata. Claro, pero ¿y qué? ¿Y con esa plata qué? Claro. Y profundizás un poco ahí. Sí. Por eso, bueno, justamente le decía eso. No sé si te pasa a vos, le decía a Gonzalo, pero bueno, a mí me pasa muy seguido. Le preguntás al paciente, que no sé, y bueno, y ahí empiezan, ¿viste? Dice yo tal cosa, un curso de tal otra. Bueno, probá, ya lo vas a encontrar. Pero si no haces camino, se hace camino al andar, muy difícil. Se hace camino al andar. Exactamente. Tal Vamos cual. a hablar de el camino. De eso mismo, de eso exactamente vamos a hablar. Bueno, ya les digo, para mí este tema es central y me encanta hablar del héroe. Muchas veces ya he dado charlas, hemos trabajado mujeres con los lobos, con mis pacientes y con otras personas.
porque lo que se juega ahí centralmente es esta cuestión que se llama el viaje del héroe, ¿sí? Estamos alejados del héroe, no sabemos lo que es el héroe, ¿sí? No lo sabemos. Vos pensás, bueno, ¿qué es el héroe? Bueno, ¿qué es el héroe? Pensás Superman, no sé, ¿qué es un héroe? Sí. O sea, lo pensamos como algo externo, como algo lejano, ¿sí? Me fui a la definición. Así que me fui a la definición en cualquier internet, en cualquier Wikipedia, y dice, fíjate, el héroe es aquel que se distingue por realizar alguna cuestión extraordinaria. Así que la misma definición, si te agarra distraído, estás alejado, porque digo, vos haces cuestiones extraordinarias, yo hago cuestiones extraordinarias, digo, el héroe es externo, el héroe viene de afuera a rescatarme, ¿sí? Entonces tanto que lo vemos por la tele nos quedamos lejos del héroe. Pues no es así. Resulta, y ya les digo, a mí me llegó esta historia por la medicina, por cómo yo ejerzo la medicina. Imagino que cada quien te puede contar esta misma historia, que es una única historia. De eso, Joseph Campbell a esto lo llama la única historia. El monomito, el monomito, el mito único. Nada que ver con la viruela del mono, por favor. El mito único, y lo que cuenta Joseph Que Campbell... podría ser un mito también, pero que bueno. podría ser un mito. En cualquier momento pasa a ser un Juguemos, mito. claro, con En las cualquier palabras. momento puede Desapareció. pasar un Pero mito. ahora se viene la del gato. Atenti. Ay, por favor. Atenti. Por favor, no mi vaya a gato, ser que. no me vayan a pedir vaya que a le ser- haga nada a mi gato. Exacto, que después No vayan a sacrifiquen. tocar a mi gato. Como pasó en China. ¿eh? Por Dios. Que sacrificaron a las mascotas. por Así Dios. que por favor no se asusten si empiezan a romper y a hinchar desde los medios masivos de desinformación con el virus de los gatos. Va, sigamos. Y esto que voy a contar me da mucha curiosidad si ya lo sabían o no, así que voy a observar en sus rostros a ver qué contestan sus rostros. Hay un único mito, que es el viaje del héroe, ¿sí? Lo describe Joseph Campbell y lo revisa en todas las historias. El tipo era un mitólogo de la época cuando la gente se sentaba a estudiar, y se estudió toda la mitología de la humanidad, desde Sumeria hasta la actualidad, pasando por China, por todos lados. Dice, señores, la transformación está descrita. Es una historia, es siempre la misma historia. Se presenta con 1000 caras, por eso el libro se llama El héroe de las 1000 caras. Se presenta con 1000 caras, pero siempre es la misma historia. Y eso lo llama el monomito. Y hay marca las fases, hay fases estipuladas, hay una trama que se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, que si quieren después profundizamos, pero que groseramente es hay una fase de toma de conciencia y separación de la realidad. Si se quiere enferma, hay un viaje, una iniciación y hay un regreso con el tesoro, ¿sí? Aunque hay subfases que están muy bien descritas. Bien, entonces él lo describe en toda la mitología de la humanidad, les decía, desde Sumeria hasta la fecha. Eso mismo que nos resuena tanto y nos toca tanto, y todos en algún punto dentro de nosotros lo conocemos, lo escuchó Hollywood. Y los de Hollywood dijeron, mire qué interesante usted lo que hizo. Y agarraron, lo tomaron, hicieron una fotocopia, de la fotocopia le hicieron la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia, armaron un paquete, y lo que tenés son estos paquetes de cómo se hacen las películas de Hollywood, que hay un héroe, y viene el héroe, y qué sé yo, y rescata a la chica, y listo, y salimos, y se terminó. Copiaron la estructura. Copiaron la estructura. Star Wars participó Joseph Campbell en el relato de cómo funcionaba la cuestión del héroe. Y en algún punto nos toca, algo dentro nuestro sabe que hay algo de cierto ahí, pero ¿sabes qué? Está tan fotocopiado que la fotocopia no se lee. Así que si les parece, les cuento un poco de qué va el original, porque me estuve dedicando bastante a leer el libro de Campbell y a las cuestiones que están ahí escondidas, aunque no están escondidas, el libro lo conseguís en cualquier lado, lo que pasa es que no lo lees. Claro. Bueno, claro, entonces, claro. primero, el héroe, muchachos, no es el superhéroe, no tiene poderes. O sea, el héroe nació como vos, nació como yo, como cualquiera de nosotros. O sea, es uno más que de cualquiera de nosotros. De pronto puede ser que tenga algún talento, ¿sí? De pronto, en algún momento, algo pasa que le cae la ficha que hay que hacer algún cambio, ¿sí? Sea la cuestión que sea, puede ser, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? O la cuestión que sea, o que lo obliguen a inyectarse alguna sustancia, o alguna cuestión con lo laboral. De pronto algo pasa, que ese reino en el cual esa persona estaba viviendo, algo se deteriora, algo no funciona, quizás se enferma, lo que sea. Entonces esa primera fase se la llama el llamado. Algo te llama a la aventura, algo te viene a despertar, te da un cachetazo y de pronto, viste, la vida que estabas viviendo no te va a funcionar, porque si seguís de la misma manera, las cosas se van a complicar. El llamado a la aventura, ¿sí?
Y ahí, desde ahí empieza. Después, bueno, hay más, está el llamado, hay quienes rechazan el llamado, ¿sí? Hay quienes escuchan el llamado. El rechazo al llamado lo que termina haciendo es que la situación se sigue complicando, se sigue perpetuando, se sigue empeorando, digamos. Y quienes escuchan. El que escucha el llamado, y ahí empieza el patrón que se repite a lo largo de todo el viaje, es el que se anima, el que da el paso, cuando no retrocede y se anima, ahí viene la ayuda. Y eso en toda la trama lo vas viendo. Cuando te animás a dar el paso, viene la ayuda. No esperes la ayuda. No es que la ayuda va a venir y cuando viene la ayuda... No. Primero das el paso. Primero das el paso. Y ahí viene. Y después viene la ayuda. Eso se repite. Por eso los orientales, no sé si tiene que ver, pero dicen esto, solo cuando el alumno está preparado el maestro aparece. Tiene todo que ver, absolutamente. Sí, porque es que es universal. Vos sabés que yo tanto que me gusta Dragon Ball, porque Goku, porque es un viaje del héroe. Yo decía, qué bien que está armado Dragon Ball, es un viaje del héroe, Goku es el héroe. No nace especial, no es una persona especial. De pronto él en su camino, en las pruebas que se les presentan, en las decisiones que va tomando, se entrena, se mejora. Entonces con el tiempo va adquiriendo algo del orden de lo sobrenatural. Pero es el viaje lo que lo transforma. Es el avance de él que lo transforma. Bueno, está sacado de una antigua novela oriental que se llama Viaje hacia el Oeste. O sea que el señor que hizo Dragon Ball en realidad lo copió de un texto antiguo. O sea, ya les digo, es el único mito. Si nos vamos a la tele, esto ya es muy difícil encontrarlo. Porque yo dije, bueno, entonces esto... A ver, me fui a las historias de la tele. Es mucho más difícil. Si te metes en lo que hay ahora, no encontrás estos patrones. ¿Sí? Ya no encontrás más a los héroes. Quizás en algunos dibujos de hace algún tiempo, pero ya esto parece que dejó de vender. O parece que a propósito se dejó de promocionar. O parece que de pronto tenés estos antihéroes que no siguen el viaje, sino que están deformados. Cambiaron la estrategia. Deformaron la estrategia. Yo creo que lo que yo creo es que generaron confusión. O sea, sostienen la misma estructura, pero uno se desorienta. Claro. Y tengo varios ejemplos. Iba a empezar por el ejemplo que me gustó, que lo vi, aunque si quieren podemos discutir los diferentes ejemplos. El que me gustó es el viaje de Truman. ¿Sí? Eso te muestra un patrón de viaje. ¿Sí? Esto lo vamos a llevar a la medicina en un rato y lo vamos a llevar a la vida. No es solo en los libros. O sea, estoy empezando por la vida de los libros. Sí, es que en la medida que te vamos escuchando se nos van ocurriendo cosas. A mí se me vienen cosas de la vida cotidiana. Está bueno porque, Claudio, presentás la estructura para después aplicarla a la medicina y a la cotidianidad. Yo pensaba si esto del héroe no fue hoy por hoy, y acá me estoy metiendo en la actualidad, como tergiversado, y hoy aparecen los ídolos. ¿Es lo mismo héroe que ídolo? Para nada. Nada que ver. El ídolo se aleja absolutamente del héroe. De hecho, el ídolo en su etimología, que quiere decir, digamos, es nada más que el yo. Soy yo, nada más que yo, claro, admírenme. Claro. O sea, entonces, lo que se genera es la adoración al ídolo, la identificación con el ídolo. Yo me hago como el ídolo. Y obviamente, ¿entendés? Ídolo hay uno solo, no sé, el ídolo que sea, no sé, se me ocurre elegante, pero puede ser cualquiera. No, sí. Y mi papá, para mí mi papá. Pero el ídolo, claro, bueno, pero ya ahí hay otra cuestión. Me quisieron imponer un montón de ídolos, yo siempre elegí a mi padre. Seguramente porque he escuchado tus relatos, pero ahí hubo algo de viaje con tu papá. Ustedes hacían cosas juntos, vos tenés tus relatos, tenés las vivencias, los aprendizajes, las cuestiones que descubriste, vos yendo a laborar con tu papá, las cuestiones que vos descubriste en vos, eso en vos generó un cambio, ¿entendés? Así que si querés, llamémoslo ídolo en el sentido de la identificación a él, en algunas cuestiones que te identificaste, pero de ninguna manera tu relación con tu papá te dejó pasivo ante el ídolo. Vos hiciste tu viaje, vos hiciste tu avance, que yo lo he escuchado el otro día cuando nos juntamos. Así que no, el ídolo pelado, seco es el ídolo a quien admirás, pero no, el admirador no hace viaje, no hay viaje. No, tal cual, viste que hoy por eso decía esto de si el héroe como de alguna manera se ha tergiversado y ha terminado en esto del ídolo, y entonces ahí aparecen los youtubers, viste que hoy por hoy garpa, lo voy a decir en el lenguaje de garpa, claro, tener más likes, entonces por eso digo, después aparecen los youtubers, y que son un poco los que conducen ciertas conductas, valga la redundancia, de los adolescentes, ¿no? Digo, por eso, no sé, me parece que pudo haber
o puede existir algo de esto. Yo no creo, no tengo dudas de lo que estás diciendo. De hecho, conocen muy bien la mente humana, quienes la diseñan y la manipulan, la conocen y saben qué cuestiones tocar y qué cuestiones decir para que el joven se identifique. El otro día, perdóname, le decía a mis hijos respecto de esto de Gran Hermano, ¿no? Y le decía que había leído por ahí que alguien había hecho un comentario y una reflexión, pensar que estuvimos 2 años guardados, 2 años y medio sin salir, y estos par de, se mandó un adjetivo, se van a meter en una casa, ¿no? A encerrarse. A encerrarse sin contacto. Con barbijo. Ahora, yo le decía a mi hijo, ¿te das cuenta el mensaje de la gente? Porque quienes miran muchísimo Gran Hermano, hay muchos adultos, pero también los jóvenes están con el tema de Gran Hermano. Digo, es como que el mensaje es, rascate a 4 manos y podés ganar, digo, no sé de cuánto es el premio. Totalmente. Hablando Totalmente. veces, por no poner... Bueno, digo, todo esto, como vos bien decís, bueno, saben muy bien lo que están haciendo. Saben muy bien lo que están haciendo, lo tienen armado. Sí, ahí no se despierta el héroe en nadie. No te pasa. Es una anestesia absoluta. Claro. Pero sin embargo, y en anestesia. paralelo, vos, Claudio, que te gusta tanto la etimología y acabas de definir lo del héroe, digo, por ahí escuchás a más de un adolescente y dices, ese sos mi héroe. ¿Viste? Porque el de Gran Hermano que salió ahora y que con cara de compungido y saltaron tantos, para uno, digo, también lo he leído en Twitter, sos mi héroe. Bueno. Claro, sos mi héroe, vos sos mi héroe, o sea, yo no soy el héroe afuera, Exacto. viene Superman y me viene a rescatar. Sí. No, el diseño es bueno, porque no está la programación actual, la programación de la tele, la programación mental, Sí. está diseñada para que Sí. el héroe no se despierte. La idea es que el héroe se despierta. Por ejemplo, si les gusta, a mí Truman me gustó, el show de Truman. Ahí sí aparece el héroe. Claro, ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque él está en una situación en la cual le digitan la vida. Su vida, él está rodeado de una serie de personajes, permítanme, voy a spoilear cuestiones, pero es una peli muy vieja y la verdad que vale la pena. Él está rodeado de personajes que lo van induciendo y le van llevando a que haga determinados comportamientos. Si vos ves en algunas escenas, si las sabés leer, o algunas escenas que después fueron censuradas, te cuentan con quién va a estar, deciden con quién va a estar, cuándo va a tener un hijo, incluso en una escena que no se ve, deciden cuándo se va a morir. En una de estas escenas que después no pusieron en la película. O sea, la vida decidida por el otro. De pronto aparece la llamada, porque siempre hay una fase de la llamada. Algo siempre pasa, siempre es una trama del universo que algo pasa y te dice, Tomás, hey, despertate. Pero siempre, a todos en algún momento nos pasó, quienes estamos en el camino hacia nosotros mismos, alguna vez algo te pasó que te llamó. Y si lo ves en Truman, se le caen los reflectores. ¿Se acuerdan? Que se le cae el reflector al lado. Mira, ¿de dónde salió este reflector? Claro. Sí. O por ahí anda manejando y se escucha la radio y dice, viene a la derecha, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Y dicen, ay, cuidado. Entonces de pronto aparecen señales que le van mostrando, aparece una llamada que dice, che, flaco, despertate. Algo pasa en él. Algunas cuestiones le pasan que él pesca, que dice, no, esto no. Acá la vida que yo voy a vivir es la vida que yo decido vivir, no es la vida que otros están decidiendo por mí. Y ese es el primer gran paso. Que es que ya no lo ves, digamos. Yo lo cuento naturalmente y, digamos, es algo de mi práctica diaria, porque es lo que le pregunto a cada paciente, que es esto, que es vos lo que querés, lo que estábamos hablando recién. ¿Vos qué querés? ¿Vos qué querés seguir con la programación? ¿Querés que lo que los demás deciden sobre vos sea lo que decide sobre vos? ¿Vas a estar de acuerdo con eso? Bueno, resulta que hay una película, extrañamente, tendríamos que pensar si hay alguna otra, donde de pronto alguien dice, no señor. Y ahí empieza el viaje del héroe. Aparece la ayuda sobrenatural, porque hay una fase que describe Campbell que es la ayuda sobrenatural. A mi gusto en la peli lo que pasa es que aparece la chica, aparece el amor, ¿sí? Después él se hace una foto de la chica que vendría a ser como su talismán, entonces él se apoya en eso y se recuerda con eso que él quiere otra cosa, hasta que en algún determinado momento toma su decisión, avanza y cruza el umbral de salida, ¿sí? Que también es otra fase. En el momento que el héroe cruza el umbral de salida, se tiene que enfrentar con fuerzas más fuertes que las fuerzas de él. O sea, que si lo tienen, eso se nota mucho en la peli, pues se tiene que enfrentar con una tormenta y él iba en un pequeño barquito de vela, ¿se acuerdan? Pero hay algo en él que no depende de la fuerza del otro, ¿sí?
hay algo en él que es inamovible, que es inconmovible, que no depende de la fuerza del otro. Él tiene una determinación que hace que él pueda atravesar la fuerza del otro que es mayor, ¿sí? Entonces, fíjate, eso es a lo que nos referimos, ¿sí? Y sale, y ahí siguen las fases. De hecho, la peli te muestra hasta ese punto. Claro. Más de allá no te muestra. Claro. Pero me parece que hasta ese punto, hasta el primer umbral de salida, hasta la primera fuerza sobrenatural más fuerte que él, lo muestra y creo que lo muestra bien. Ahora, me cuestan otros ejemplos. Me cuestan. Me costó, hice un esfuerzo, pero me vi la del Calamar, que vendría a ser todo lo contrario a la programación que, digamos, a esto mismo, porque es todo, no sé si la vieron. No. Bueno, no sé qué decir, voy a decir mínimamente, pero todo es una apología a entregate, no hay nada que hacer, ¿qué va a hacer? Lo que necesitas es dinero, ¿sí? Y todo el pensamiento es, vos siempre vas metido dentro de la estructura de pensamiento de la serie y no podés pensar de otra manera. Claro. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Comentarios? Sí. No, me acordé de otra película que probablemente la hayan visto, que es una historia basada en un hecho real, El Camino del Guerrero. ¿De quién es? Dan Millman es el protagonista, que en realidad, no la voy a contar para que el que la quiera, pues es una película que un poco, digo, como describiste esto, ¿no? Y en un momento algo sobrenatural, que es una historia de superación de un atleta olímpico. Es una historia, el atleta olímpico es Dan Millman. Es una historia basada en hechos reales. Sí, véanla. Muy linda y con muchísimas enseñanzas para la vida. Yo se la he recomendado a más de un paciente, pero bueno, y justamente se llama El Camino del Guerrero. O El Guerrero Valiente, está la traducción, pero es El Camino del Guerrero, como le van a encontrar en YouTube. Me encanta, ya lo quiero ir a ver. Bueno, a mí me gustan las enseñanzas de Don Juan también, donde todo el tiempo se juega esto, el camino del guerrero. Claro. Sí. Bien, ahí está esta enseñanza ahí, la tenemos disponible, pero bueno, hay que entrar y hay que profundizar. Sí. Yo les decía, en el caso de la enfermedad, porque a ver, el éxito no está asegurado, no es que está asegurado, No. ¿sí? Uno va atravesando fases, pero podés meter la pata por acá o por allá. Yo pensaba, para mí, digamos, el caso de Maradona hizo su viaje del héroe, claramente. Él estaba en una situación, se esperaba poco de él, él emprende su viaje hacia sí mismo, va detrás de lo que ama, pone todo de sí, se enfrenta a fuerzas más fuertes que las fuerzas de él. Esta anécdota con Menotti, con los alemanes, que decía, no, que los alemanes son más fuertes que yo, y Menotti dice, no, usted, señor, es el fuerte. Sí. Es increíble, ¿no? Sí. Porque si a los alemanes hubieran vivido 5 o 6 meses en tus condiciones, estarían fusilados. Totalmente. Entonces él emprende su viaje y de hecho le vienen la fuerza y de hecho, como les decía, el héroe en algún momento logra cuestiones extraordinarias, pero no las tenía de base, ¿eh? No es que las tenía, no es que era Superman, que cuando se mandó era Superman. No, eso se genera en el viaje. Entonces va teniendo que atravesar pruebas, que es otra de las fases, y esas pruebas lo que prueban es su determinación, su fortaleza interior. Como por ejemplo, hay mil casos, se me vienen los trabajos de Hércules, o cuando Psique se tuvo que ir al inframundo porque quería recuperar el amor de Eros y tuvo que pasar las 1001 pruebas. Ahora estoy hablando de la fase de las pruebas. Entonces bueno, en esa fase tiene que demostrar su determinación. Para mí hay una fase, Diego se desvía en la fase, cagate de risa, la tentación. Claro. Cuando el héroe llegó a determinado punto y ya tiene alguna cuestión más allá de lo normal, aparece la tentación y ahí podés agarrar el desvío. O sea, no hay garantía de éxito. Exacto. Te podés pegar una revolcada. De todas maneras, desde mi punto de vista, ya una vez que ya emprendiste, cuando ya emprendiste y te revolcaste, te volvés a levantar, porque ya algo de ese tramo, viste, ya algo de eso conoces. Bueno, yo esto lo enlazaba con la enfermedad, y bueno, acá es otro capítulo. Yo les decía en este libro de la enfermedad como camino, uno puede descubrir, pero lo que descubrís, que esto tiene que ver con tal o cual cosa, esto tiene que ver conmigo, con el tipo de, porque vivo una vida muy estresada, porque me preocupo demasiado con los demás, esto que creo que se los mencioné, es recontra característico, personas, mujeres que viven para los demás,
que se la pasan haciendo cosas para los demás, problemas de columna. Es como muy característico, no sé si se les Sí, totalmente. habrá pasado. Sí. Es siempre Son la cuentan columna vertebral de la casa y terminan con problemas de columna. y te lo cuentan, y por qué hice por tal cosa por mi marido, y por qué hice tal cosa por mi... Y les es muy difícil, Sí. les es muy difícil decirte, para mí. Entonces cuando llegás a ese punto, vos ¿qué haces ahí? Porque vos, digamos, vos no le podés dar la solución, porque esto tiene que nacer de cada quien. O sea, hay una decisión que cada quien tiene que tomar para ir más allá de sí mismo, que les decía. Entonces, si vos le das la indicación, bueno, ahora vaya a yoga, y la paciente viene a yoga y dice, ay, vine porque me lo dijo el doctor. Por supuesto que ahí no funcionó, porque te lo está diciendo alguien de afuera. La idea es transmitir esto, que esto se despierte en cada uno. ¿Sí? Sí. Obviamente, si me permiten, sigamos un poco por la línea del caso que les venía diciendo. Bueno, la señora que ha vivido mucho tiempo para los demás, para su marido, para sus hijos, para la vecina, para quien sea, y está con problemas de columna. Cuando luego decís, mire, usted tendría que dedicarse un poco más a usted. Todos hemos tenido la experiencia que el paciente no le gusta, porque justo cuando señalás precisamente la cuestión en juego, ahí al paciente no le gusta. Entonces tenés la llamada, que tenés el médico diciendo, mire, fíjese, y esto que les decía, la negativa al llamado. No, nada que ver conmigo. Bien, desde ahí empieza la cuestión. ¿Ahí qué vas a hacer? Bueno, te vas a quedar en la negativa del llamado, lo vas a revisar. Tampoco es que uno no tiene la respuesta, vos no sabés lo que es. Depende de cada quien y si emprende ese viaje. Eso a veces se traduce en uno como terapeuta, el paciente que se vaya y no vuelva hasta que en algún momento por ahí destraba y vuelve. No sé si te ha pasado. Totalmente. Y es esa la pregunta. La resistencia, esa cosa de... Es la pregunta esa mágica que uno se la hace, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué a veces hay personas? ¿Cuál es la diferencia? Que quizás le señalás lo mismo o algo parecido. Quizás estabas inspirado, quizás no. Pero a veces viene alguien y te dice, ¿sabe qué? De eso que usted me dijo, doctor, que estaba mal, te dice. Sí. Pero me di cuenta de tal o cual cosa. Y ahí es donde empieza el asunto. Sí, o por ahí están haciendo algo en la vida y lo escucho bastante seguido. Me acordé de vos. Por algo que vos por ahí señalás que en ese momento generó resistencia. Me pasó con una paciente que una vez fue a quejarse con la psicóloga de una cosa que intervine. Y después hizo un cambio 180 grados y al final del tratamiento, cuando yo le di el alta, me agradeció esa intervención, que en su momento la sacudió, la enojó, y por eso fue y después se lo dijo a la psicóloga y lo trabajó con la psicóloga. Pero a la larga, bueno. Esa es otra de las tantas preguntas que me hago. ¿Por qué cuando das en el clavo el paciente se enoja? Pero además, ¿por qué cuando dan el clavo conmigo me enojo yo? Esa es una de mis tantas preguntas que no sé si tienen respuesta. ¿Viste? Te dan justo donde duele, justo y vos te calentas. Loco, pará, agradecés. No, ¿viste? Nos calentamos. Eso nos pasa. Y somos humanos. Y somos humanos. Hoy arranqué diciendo eso con Juan, ¿no? Que por su hermana es psicóloga, hoy cumpleaños y no sé qué, no sé cuánto, y como, cumple 40, le digo, con esta atravesando la crisis de los 40. Y Juan me dice, no, porque como que psicóloga tiene... No importa, le digo, somos humanos. Y no es lo que la gente piensa, que porque sí tenemos todo, somos seres humanos y también nos pasan cosas. Y bueno, justo arrancamos con eso, mira. Somos humanos y nos pasan cosas y parece que es inevitable que en este mundo nos pasen cosas. Se mezcla la energía, las emociones. Yo decía, tenemos por ahí quizás un poco más de herramientas, pero nada más, somos humanos y nos pasan las mismas cosas que al resto de la gente. Y a veces nos pensamos que porque estamos en el tema, digamos, debiéramos responder más a la altura que, y ahí nos empezamos a... No, por eso digo, desmitifiquemos, saquemos los mitos que hay en la sociedad. Bueno, otra vez, ¿dónde está la diferencia que hace que en alguien se prenda fuego el héroe? De pronto aparece el héroe. Pero digo, no es una pregunta menor, es una pregunta importante. ¿Qué educación tenés que darle a los chicos en las escuelas o lo que sea, para que de pronto, cuáles son las semillas? Porque vos no lo podés encender, porque si lo encendés, se lo encendiste, ¿entendés? Quizás le podés contar una historia, quizás le podés contar la historia de Sandokan, ¿sí? O quizás le podés contar la historia de una señora que estaba enferma de X cosa
que es una vecina, porque ya no es Sandokan un personaje del libro, sino que es una señora que estaba enferma de X cosa, y la señora hizo tal y tal y tal, y dio 18.000 vueltas hasta que encontró esa cosa que la curó. Pero insisto, ¿dónde está la diferencia? O sea, respetando la pregunta y dándole el valor a la pregunta, ¿cuál es la diferencia que hace que el héroe se encienda? Que de pronto el guerrero se despierte. Porque una vez que el guerrero se despierta, ya no se duerme. El tema es cuando el guerrero está adormecido y sigue adormecido y sigue adormecido. Bueno, y ahora tenés que ir por la quinta, por la sexta, y el guerrero sigue adormecido. Y si no te inyectas el coso, entonces acá no podés venir a laburar, y el guerrero sigue adormecido. Nada lo motiva a despertarse. Nada lo motiva a despertarse. O nada lo termina de despertar hasta ahora. Ningún Que estímulo, conocen la lógica del camino del héroe, entonces por ahí, viste, a ver, como el cuento, me mandaron un barco, me mandaron dos, el agua hasta el cuello, y si yo te los mandé, lo que pasa es que vos no te los tomaste, viste. Por eso me gusta tanto la mitología, porque a veces, porque pasa eso, como está en el cuento y vos no te sentís aludido, pero la historia la escuchaste. Sí. Entonces la historia la escuchaste. Vos sabés que eso, algo de real hay ahí, ¿sí? Entonces el patrón lo captás, aunque vos conmigo no, pero el mensaje lo tenés, el patrón lo captaste. Bueno, una de las cuestiones centrales que yo vine haciendo la pregunta y dando vueltas, que algo adelanté el otro día, es, mira, la respuesta no la tengo, pero hay dos cuestiones en la palabra, en la etimología del héroe, que te muestra uno de los secretos. Yo les decía el otro día, ¿por qué Teseo no se dejó comer por el Minotauro? ¿Se acuerdan que les hacía esa pregunta? Sí. ¿Qué hace que una persona no se deje comer por el Minotauro, por el trabajo, por el sistema, tal cual, por las órdenes que les pasan y obedecerlas ciegamente? Exacto. ¿Sí? Sí. Estos experimentos de Milgram que hemos hablado de la otra vuelta, que a los tipos les haga tal cosa y el señor hacía tal cosa y lo hacía tal cual. Bueno, no sé si vieron que falleció una chica, una influencer, digamos, que hacía yoga lo vi. Y vida, increíble. Y vida saludable, ¿no? Así titula el medio, y sin embargo fallece. Entonces, bueno, se genera ¿estaba inoculada? ¿No estaba inoculada? Pero, bueno, probablemente sí. Bueno, pero si se inoculó es porque la coaccionaron para viajar. Entonces yo le explicaba a alguien, a ver, cuando uno entiende, cuando está en este momento o en este tramo del camino, digo, por más que sabiendo que no te vas a dejar, y si aún perdiste y te amenazaron que aunque vas a perder el trabajo, no es no. Porque ya lo lees en la situación, digamos. Por la cuestión del respeto a uno mismo. Ya me adelanté, ya llegué. Sí, ¿Qué era eso? Esa es la lucha que decías, esto de enfrentarse con el Minotauro. Exacto. O sea, rápidamente estaba Teseo junto con otros héroes, con otros jóvenes que los traían de Atenas y los llevaban a Creta. En Creta estaba el Minotauro. Decían, bueno, señor, usted vaya que se lo va a comer el Minotauro. ¿Va? Y bueno, se me lo comía el Minotauro. Venía otro. Usted vaya que se lo va a comer. Entonces, bueno, usted vaya y inyéctese que se lo va a comer el Minotauro. Exacto. ¿Viste, señora? No sé. ¿Viste? Póngase esto, así resulta más sabroso para el Minotauro. Póngase Exacto. este caldo. En la etimología, les decía yo, héroe y eros, ¿sí? Hay una conexión. Sí. Hay algo del amor. Sí. Entonces les decía, eros, amor. Pero el amor a uno mismo. ¿Sí? Exacto. En el caso del Minotauro, el amor propio. Teseo, Ariadna se enamora de él y le da el hilo de Ariadna, no sé si lo conocen la historia, entonces Teseo con el hilo de Ariadna puede entrar al laberinto y por el hilo pasa la luminosidad y con eso alumbra el laberinto y con eso puede ver al Minotauro. Al final, dicen que al final lo caga a palo nomás al Minotauro, tan feo que era. La cuestión era enfrentarlo nada más. Claro, que con unas piñas porque había nomás enfrentarlo a piñas, pero había que animarse. Sí. Pero tenía que conseguir el hilo de Ariadna. Bueno, entonces el amor a uno mismo. Sí. El amor a uno mismo, el respeto por uno mismo. Ahora fíjate, en esta sociedad, ¿sí? Y en esta programación en la que nosotros estamos, que te enseñan el amor a vos mismo, ¿sí? O pregunto, o estamos más que nada en una sociedad donde nada tiene sentido, donde fácilmente te desalentás, ¿sí? Donde lo que vas a hacer, hagas lo que hagas, igual no se puede hacer nada. Esto es demasiado macro, no podemos hacer nada. Desaliento. Fíjate, ¿entendés el diseño? El diseño es justo golpear ahí, justo donde no se despierta el héroe.
¿entendés? En la baja autoestima, en tener que, en esta educación que recibimos, que es lo que hablábamos en el encuentro pasado que yo vine, Sí. que tenemos una educación y una universidad, digamos, y toda una formación en la cual vos estás pendiente de lo que te dice el otro. Vos vas, aprendés lo que el otro te dice, pero vos no pensás y podés modificar. No Vos te tenés enseñan a pensar. Tenés que repetir lo que te Te dicen en la enseñan a primaria, obedecer. tenés que repetir lo que te dicen en la secundaria. Guarda, no vayas a resolver el problema matemático Claro. por otra vía. Usa las fórmulas que te dio la profe de matemática, porque si no está mal, igual aunque haya llegado al resultado, y a mí me pasó. Sí, No a mí. se alienta la búsqueda personal. No vayas a hacer el A mi problema, hija- resolverlo por otro A lado. mi hija que estudia ingeniería en este momento industrial y que ha, digamos, ha sido muy buena en matemática, ¿no? No sé quién sale porque bueno, no es lo mío, pero muy buena, y le pasaba eso, ella resolvía, que eso justamente es la inteligencia, resolver cuestiones, resolvía por otras, y muchas más de una vez los profesores le decían que no, que estaba mal. La experiencia de que una profesora te diga que está mal porque vos lo resolviste con tu sistema es aterradora, me pasó, Totalmente. es horrible, porque decís, loco, pero yo me lo inventé yo, lo saqué de la Exacto. nevera, ¿qué te pasa? Soy inteligente, doña. Claro, soy inteligente, doña. Lo ¿qué le pasa? resolví, la capacidad de resolver problemas, la inteligencia, no lo académico. La habilidad, el ingenio, eso es lo que hay que ponderar. Y salimos de la secundaria y entramos en la universidad y no, usted venga y diga esto. No, pero ¿qué le parece si no, sí, muy lindo, pero usted si no va a salvar vidas, así que aplique el protocolo. Entonces, claro, vos estás ahí aplicando el protocolo, donde está tu criterio, tu experiencia, no, vos aplicás, y entonces nos pasamos la primaria, la secundaria, la universidad, repitiendo lo que el otro nos dice. Sin cuestionar absolutamente nada. Por supuesto que después terminas la universidad y, digamos, tenés que hacer el posgrado, porque ya con la universidad no te alcanza, entonces haces el posgrado, y decía Joseph Campbell, y de pronto tenemos personas de 35, 40 años que se le han pasado la vida manejándose con los parámetros externos y con los protocolos que le llegan, y ahí, loco, ¿cómo haces para a los 40 años, después de pasar toda una vida así, empezar a pensar por vos mismo? Claro, dificilísimo. Enseñar a pensar por ustedes mismos, por uno mismo, les recomiendo ser emprendedor o vendedor cuentapropista en este país. O escuchar este programa que se llama Pensar no cuesta nada, que enseñamos a pensar. Me encanta lo que dijo Juan. Sí, porque ahí estás por las tuyas, ¿viste? Claro. Vos vendés garrapiñada, estás por Exacto. las tuyas. O sea, si tenés limpia el puestito, si lo sabes vender, si le caes simpático a las personas, ya nadie te va a decir cómo hacerlo. Entonces, Exacto. paradójicamente, Sí. esto de la otra educación, la educación de la calle, ¿no? Sí. Insisto, entonces fíjate cómo vos te vas a amar a vos mismo si estás recibiendo los parámetros con los cuales pensar. Claro. ¿Sí? ¿Viste? Claro. Si te hacen sentir que en realidad te van a amar si vos cumplís con los parámetros que Con los las otros te están dando. expectativas de los otros. Así que ese es el primer parámetro que dijimos, Sí. amarse uno mismo. Sí. Insisto, estas sociedades de Sí, que desaliento. no hay que confundir amor propio con egoísmo, ¿no? Qué buen punto ese, ¿no? Claro. Qué buen punto. Porque una cosa es esto, a ver, mucha gente también, nos pasa, seguramente a vos también, cuando viene al consultorio te dice, bueno, no, porque tal cosa, esta abnegación, sobre todo de algunas mujeres para con los hijos y qué sé yo y qué sé cuánto, que después las termina deprimiendo, porque siempre les digo, nos podemos ser super mujeres, super poderosas, o la mujer maravilla, somos humanas. Pero bueno, esta cosa de abnegación, de estar siempre por el otro y qué sé yo, y cuando, bueno, lo convocás o la convocás a la persona a hablar... Pero no, doctor, ¿cómo voy a pensar para mí? ¿Cómo voy a hacer para mí? ¿Viste? No Claro. puedo ser egoísta, pero una cosa es el amor propio, otra cosa es... No estamos hablando de ser egoísta y tener todo para uno. No. Pero bueno, es bíblico, disculpen, yo sé que es una frase hecha y repetida ya, pero es amar al otro como a ti mismo. Si amas al otro, te amas a vos mismo, a ti mismo como al otro, estás al menos al mismo nivel como mínimo. Sí, y no permitís nada para todos, Sí. no se permite que nadie nos quiera menos de lo que nos queremos nosotros. Absolutamente. Entonces, esta programación de que no, que si pensás para vos mismo, sos un egoísta, mira, si estás con esa programación de que si pensás para vos mismo, sos un egoísta, te programaron. Y es más, y aparte, fíjate que hay alguien que está sacando rédito de eso, ¿sí? Porque como decía He-Man, que no sé si en verdad lo dijo He-Man, si vos pones un límite y alguien se enoja, es porque se estaba beneficiando con que no pongas el límite. No sé si lo dijo He-Man. Sí, por eso tiene una frase, porque me das pie. Cuando alguien dice, lo hago por tu bien,
Uf, Ojo, corre. que probablemente el único bien que persiga es el propio. corre. ¿Mm? Entonces, no me canso de decirlo, el amor a uno mismo. Les enseñamos a los chicos a amarse a sí mismos, a respetarse, a escucharse, a que lo que digan, si está mal y no es lo que esperaba la docente, igual está bien porque de alguna manera se puede trabajar con eso. Corregís, pero corregís bien. Bueno, fíjate, a ver, revisemos. Digamos, la cuestión del amor y de evitar el desaliento y la sensación de falta de sentido y la sensación de que no hay futuro ni hay esperanza, ¿sí? En la historia sin fin, generar desesperanza en los corazones de los hombres es la forma más fácil de manipularlos. Claro. Bueno, fíjate que hasta ahora vengo diciendo una de las dos variables de qué es lo que hace que el héroe se despierte. Y tenés Y 9 minutos más. Vamos. Vamos que no llegamos. Y la otra, que Sí. en este momento debemos estar todos queriendo saber cuál es la otra. Dale. Bueno, que se la afané a Sócrates, no es que yo lo sabía, entonces lo leí de ahí, se lo afané. Pero que les decía, la palabra de héroe también lo llama erotain o algo así, porque estaba en griego, no sé. Sí. Que lo que significa es el que hace las preguntas, el que tiene la capacidad para hacer preguntas. Entonces fíjate, ¿entendés? El héroe es el que se ama a sí mismo, ¿sí? Como se ama a sí mismo, puede amar a los demás. Como se respeta a sí mismo y no se deja pisotear, puede transmitirle a los demás que se respeten a sí mismos, que no se dejen pisotear. Y es el que hace las preguntas incómodas, señores. Por ejemplo, ¿con qué viene ese cosito que usted me quiere inyectar, señora? Claro. Claro. Es el que hace las preguntas incómodas. Claro. ¿Sí? Es el que dice, ¿y por qué? Usted tiene que vivir esta vida y usted tiene que enfermarse de esto. ¿Y sabe qué? Esa enfermedad que usted tiene necesita medicación para siempre. Bueno, ¿cómo te das cuenta si está el héroe ahí? ¿Y por qué? Que una vez más, lamento decirles, pero en la programación en la que estamos, Sí. y no hablo solo de la programación de la tele, sino que hablo de la programación mental, universitaria, escolar, etcétera, Sí, sí, sí. al que hace las preguntas incómodas, se lo sanciona, Exacto. ¿sí? La idea es hacer la pregunta que el profesor quiere escuchar. Esa es la pregunta chupamedias, que todos sabemos que siempre hay alguien que es el chupamedias que hace la pregunta correcta. Pero no, el tema es la pregunta incómoda, la pregunta que rompe la estructura y abre las posibilidades, ¿sí? Bueno, usted tiene que ir a las manos del Minotauro y morir en las fases del Minotauro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted tiene que inyectarse el coso ese. ¿Por qué? Si no, no puede viajar. ¿Y por qué? Digamos, ahí es una de las fases del viaje, ¿sí? Que es, ¿y por qué? Me pregunto, ¿por qué? Bueno, pregunten. Yo No, si en realidad se me viene un ejemplo, pero vamos a estar, hasta pasado mañana, porque nos vamos como, me pasa, tenés una capacidad, no, viste, como que te vas metiendo y a mí se me vienen los ejemplos a la cabeza de lo que vas contando, pero no, estamos hasta pasado mañana y no es la idea. Así que seguimos. Me gusta mucho ese meme que andaba dando vueltas, que dicen que es de Galeano, supongo que es de Galeano, que dice: nos han dicho que estamos hechos de células, pero en realidad estamos hechos de historias. Claro. Muchachos, estamos hechos de historias. Sí. O por lo menos en mi realidad funciona así, porque Sí, sí. cada vez que viene alguien y se sienta en mi consultorio, que yo, como te decía, yo les presto atención a los pacientes, como eso mismo Sí. que haces vos, lo que escuchás es una historia. Claro. Y esto empezó así, y cuando era chico me pasó así. Estamos hechos de historias. Sí. Entonces es cuánto vos, un poco lo que hablábamos ayer, cuánto vos seas capaz de reescribir esa historia. Porque si no tenés el amor propio lo suficientemente consolidado y no tenés el coraje de hacer las preguntas, dejás que la historia se escriba en vos. Esa historia que escribieron en vos, que viene de las generaciones pasadas, que viene de la constelación familiar, que viene de la sociedad, que viene de la... escribe en vos. Entonces vos lo que haces es dejarte llevar por lo que hace la gente del show de Truman. O sea, vos te movés con el guión, no es que vos escribís el guión. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla de Sí, vuelta. señor, el que no conoce su historia, muchas gracias, está condenado a repetirla. Sí. Conocimiento y reconocimiento, porque es... Uy, mirá cómo se repite, la volvés a reconocer, se repite, la reconoces. Bueno, lo que les quería contar, y creo que con esto ya podemos ir cerrando, dije, bueno, me voy a la parte del tesoro. ¿Entendés? Porque digo, el héroe va, ¿entendés? Atraviesa, se enfrenta con el ogro. En el libro hay una fase que el héroe
Porque lo que hace Joseph Campbell en ese libro, que es muy, muy maravilloso, que en algún momento he hecho el taller y estaba buenísimo porque leíamos los cuentos, cuando tiene que cruzar el umbral de salida, ¿sí? Lo espera el guardián del umbral de salida. Entonces el héroe se enfrenta con el ogro del cabello pegajoso, el que tiene el cuento con Sígalo, el que no googleelo, maravilloso. Entonces el ogro del cabello pegajoso al héroe le va pegoteando todas las armas, el hacha, la espada, en su cabello. Entonces cada vez que el héroe se iba a defender, le enganchaba las armas con su cabello y le quedaban pegadas en su cabello. Entonces se da cuenta y dice, yo no tengo la misma fuerza que tiene usted, señor ogro, pero no me voy a entregar. No se entrega, finalmente lo que gana es la determinación. El ogro dice, pero usted tiene una determinación que no es de este mundo. Dice, si yo me lo llevo a comer a usted, el trueno, el rayo que hay dentro de su corazón me va a quemar las tripas. Y dice, pase. Y el ogro dice, bueno, y lo amonesta, pero deje de molestar a la gente, ¿eh? Otra vez la determinación interior. Decime si no es hermoso la mitología, ¿sí? Esto está vivo. Sí. Esto está vivo, lo que escuchás en las historias de las personas. Cuando la persona puede tomar la palabra y puede reescribir, ahí es donde aparece lo interesante. Me fui a ver qué pasaba con el tesoro. Rápidamente. Vamos, Digo, tenemos 4 minutos. Digo, bueno, ¿cómo será lo del tesoro? ¿Estará en una cajita? ¿Estará en una cajita? No sé, será oro al final del arco iris, qué sé yo. Bueno, voy a ¿dónde está la fase del hallazgo del tesoro? No hay fase del hallazgo del tesoro. Se llama la apoteosis y la gracia última. Son las fases del hallazgo del tesoro. Lo tuve que leer como 3 veces el capítulo porque no lo entendía, porque yo decía, señora, ¿dónde está el tesoro? Fíjate que lo que le pasa al héroe en esa fase, después empieza el retorno, porque después logra lo que quería lograr, qué sé yo, y vienen las fases de retorno, que es otra historieta que otro día les cuento si quieren el retorno. ¿Sabes cuál es el tesoro? Que el héroe se centra en el eje de su mundo. O sea, él se ubica en el axis mundi, se pone en el eje de su mundo. De pronto el mundo gira en torno a él. Y a eso lo llama la gracia última. Como él está centrado sobre sí mismo, como él toma sus decisiones, como él actúa correctamente, porque ya se reconcilió con los demás, porque no tiene que pasar por encima de los demás, porque aprendió a vincularse, en el encuentro con la diosa, aprendió a vincularse con los demás de una manera sana, ¿sí? Porque se reconcilió con la cuestión de las reglas en la fase de la reconciliación con el Padre. Entonces ya no necesita estar rompiendo reglas porque sí. Las reglas que se respetan se tienen que respetar. Cuando logra eso se pone en el eje del mundo. Entonces, ¿entendés? En el eje del mundo. De pronto adquiere conciencia de su importancia y ahí todo sale fácil. Deja de sacar la atención de lo externo, los estímulos externos. No, lo que importa es lo que yo vengo a hacer, lo que yo tengo que hacer y me enfoco en eso. Y ese es el tesoro. Fíjate. Aunque después el tesoro viene. Porque viene el tesoro, el señor adquiere poderes, se saca la lotería, consigue lo que anda buscando, pero no es eso. No. Lo que es enfocarse sobre sí. Después les cuento el regreso. Bueno, Nos quedamos con la duda hasta dentro de 4 encuentros. No, tenés que venir antes. Lo hacemos por ahí, viene una extra, qué sé yo. Tenés que venir antes. Bueno, interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Hay algunas reflexiones. De hecho, le agradecemos a Dora de aquí de la ciudad de La Plata, del barrio La Loma, que dice, cuando llamó, una maravilla el programa, muy elevado espiritual, y me contaba que, ya no me quiso decir la edad, pero me dijo, tengo muchos años, vivo sola y tengo paz, pero no porque no me pasen cosas. Me dijo, me pasan un montón de cosas, pero las vivo de otra manera que cuando era joven. Eso fue lo que me dijo. Así que nos agradecía a los 3 el programa de hoy. Que estamos Muy probablemente aprendió a encontrar el eje de su mundo. seguro. Sí. Y desde ahí es otra cosa, ¿no? Alejandra nos pregunta si sos psicólogo. No, Alejandra es psiquiatra, igual que yo. Y bueno, Y con mucho amor por la medicina. Sí, Igual. trabajás Igual, en el hospital. En el de Varela, en mi pueblo. Exacto, en el hospital Mi Pueblo y sos jefe De sala. de sala. Ya lo habíamos dicho, pero no es psicólogo, si bien es psiquiatra y vos haces básicamente psicoanálisis. ¿Abordás a los pacientes desde el punto de vista psicoanalítico? No. Desde mi recorrido personal. Te encanta el psicoanálisis. Me encanta el psicoanálisis. Lo has dicho en Pero otro programa. Me encanta el psicoanálisis, pero lo tengo nutrido de tanto. Me encanta la mitología.
Me Claro, gusta muchísimo el claro. abordaje junguiano, porque siento que es rico, que desde ahí se pueden hacer cambios reales. Sí, sí. Pero bueno, Adri, Adri no, es la que me preguntó fue Alejandra. Adriana, que está también, habla de lo cultural. Las escuelas son un lugar en donde los chicos aprendan cosas de la vida, se les pretende aleccionar y adoctrinar, darle herramientas para aplicar el pensamiento propio y trabajar en su criterio, Es una mamá que la tuvimos nosotros en su momento dando testimonio del cambio que quieren hacer en las escuelas, que ya Sí. creo que ya está finalmente Está implementado. propuesto para el año que viene ya. Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir. Ya, nos sacan del aire. 30 segundos. Bueno, Vos sos el héroe, despertalo, no lo esperes. No, es que, no se trata de esperarlo, se trata de encenderlo. hay que sacarse todos los disfraces que nos fueron poniendo todos estos años, ¿eh? Y aparece el héroe. Despacito digo, aparece, fulano, aparece. Exacto. Exacto. Nos vamos hasta el martes que viene en otro programa de pensar, justamente no cuesta nada. No hacerlo. Porque está muy caro. Gracias a todos por los corazones, los besos, gracias. Gracias a todos.